Buenos días. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Externado de Colombia. Reciban un cordial saludo por parte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad. Agradecemos su interés en participar en el Seminario Internacional Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, diálogo para la construcción de una nueva agenda regional. La Universidad Externado es una casa de puertas abiertas. Por esto, recordamos algunas pautas de seguridad. Por favor, cuidar sus pertenencias, no dejarlas sin supervisión y conservarlas con ustedes siempre que se pueda. En caso de presentarse algún tipo de inconveniente o pérdida de objeto, por favor avisar a nuestro equipo de seguridad. En el siguiente segmento contaremos con el panel. En el siguiente segmento tendremos un panel en el que expertas y expertos conversarán sobre la solución alternativa de controversias en el sector privado, saldos y desafíos. En este panel contaremos con la participación de la doctora Soledad Lagos, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, el doctor Luis Carlos Foncancio Martínez, subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la doctora Gloria Lenis, conciliadora en Derecho y es directora del Centro de Conciliación de la Casa de Justicia de Agua Blanca, Cali, y nuestra moderadora será la doctora Lorena Espinosa, directora de Estudios y Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primero que todo saludar y darles la bienvenida a todos quienes nos están acompañando acá presente y de manera virtual. Y en esta ocasión me toca moderar la mesa, como bien decía Gabriela, sobre solución alternativa de controversias en el sector privado, saldos y desafíos. Me acompañan, como ya habían mencionado, personas expertas que trabajan en este sector, en este ámbito. Y es interesante discutir sobre esta mesa porque siempre diría yo que cuando se trata de mecanismos de resolución de conflictos, tenemos un cuestionamiento o una interrogación constante de si tienen que estar posicionados dentro al alero del Poder Judicial, del Estado, o si tienen que estar posicionados afuera o en ambos sentidos, en ambos lugares. Y son varias las preguntas que surgen en este sentido, y yo quisiera partir preguntándole a Soledad y a Luis qué diferencias clave creen que existen de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos apropiados, mejor dicho, que se aplican en centros privados en comparación al litigio tradicional, sobre todo desde la perspectiva de los usuarios y las usuarias. ¿Qué diferencias encuentran al respecto? Soledad. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, lo primero, agradecer la invitación. Yo creo que más allá de solamente la participación en este panel, toda la reflexión de estos 2 días ha sido súper interesante, sobre todo pensando que uno vuelve a su país a seguir trabajando y pensando en esto. Por lo tanto, gracias por la oportunidad en el fondo. Y dicho esto, yo creo que antes de responder esa pregunta, es necesario pensar cómo se debe proveer el servicio de mediación. Y acá quiero como alejarme un poco de los más, porque tenemos dentro de los más mecanismos colaborativos y mecanismos confrontacionales como el arbitraje. Y el arbitraje de alguna manera ya tiene un camino que está bastante ya más establecido y que es bastante más atractivo para los propios abogados. Es decir, el abogado en el arbitraje no ve un mecanismo que le parezca raro, que no lo logre entender, todo lo contrario, él es bastante razonable. Por lo tanto, cuando estamos en mecanismos colaborativos, estoy hablando de mediación, conciliación, negociación, facilitación, buenos oficios, en fin, tenemos otra lógica. Y ahí caemos en el tema de quién provee este servicio, quién da el servicio de mediación y conciliación. Y si vamos a mirar a Latinoamérica, nos vamos a encontrar en donde hay un ecosistema, donde hay ofrecimiento de servicios por parte del sector público, pero también hay mucho servicio privado.
y mucho servicio privado que tiene que ver, por ejemplo, con cámaras de comercio, que tiene que ver con universidades, en el ámbito público también, municipalidades, en fin, ¿ya? Dicho esto, también vemos que hay muchos lugares en donde el servicio solamente lo ofrecen los privados. Por ejemplo, en Chile no tenemos ley de mediación en el ámbito civil y comercial, y los únicos que proveen el servicio de mediación es la Cámara de Comercio, que es una asociación gremial sin fines de lucro, y la Corporación de Asistencia Judicial, que no atiende personas jurídicas. En el ámbito civil y comercial, la persona jurídica es un usuario. Por lo tanto, otra vez más, tenemos una distinción. Cuando hablamos de vulnerabilidad, siempre pensamos en una persona natural. En el ámbito civil y comercial, atendemos personas jurídicas. Una empresa con un capital acotado, muy acotado, un pyme, un pequeño empresario, ¿es vulnerable? Bueno, entonces ahí también tenemos que visualizar eso. Entonces, dicho esto, yo tendería a pensar que tiene que haber un ecosistema que tenga provisión pública, provisión privada, pero, y lo que estábamos hablando previamente, algo, alguien, una entidad, tiene que de alguna manera velar porque estos dos mundos sean más o menos, tengan un estándar más o menos similar. ¿Qué es lo que pasa también en nuestros países? Que eso lo hace un Ministerio de Justicia. Los ministerios de justicia, cambia el gobierno, cambia el ministerio, llega una persona a la oficina encargada que no sabe nada de mediación y te exige unas cosas que son absolutamente artificiales. Y la contraparte técnica de uno sabe menos que uno. Dicho eso, cuando vemos al usuario, entonces ahora contestando la pregunta, veo al usuario, el usuario finalmente llega al lugar donde lo invitan o donde se ha hecho el trabajo de que se le ha dicho usted puede resolver su consulta acá. El usuario no entiende tampoco mucho esta distinción a veces entre público, privado, salvo que haya gratuidad. Salvo que haya gratuidad. Ahora, ¿qué es lo importante? En ambos casos, la persona que trabaja en un servicio que provee mediación tiene que tener formación continua, capacitación, dedicación. No existe la posibilidad de que yo vaya a un centro de mediación y me atienda una persona mal. Y que yo diga, ya pásame su solicitud, déjela ahí. No existe. A veces, por ejemplo, los ministros, cuando la gente está alegando la corte, están durmiendo. A veces los ministros se quedan dormidos. Yo se lo pongo este ejemplo. ¿A algún abogado se le ocurriría decirle, ministro, me quedé toda la noche preparando este caso, para mi cliente esto es tremendamente importante, usted no puede dormir? Si yo voy a un mediador y el mediador está así, ¿qué hace la parte? Se va. ¿Se entiende? Entonces, la provisión del servicio de mediación en el ámbito público, en el ámbito privado, es muy delicado. Es un servicio cuidadoso, es un servicio que tiene en el centro a la persona, que la persona que lo dirige tiene que estar totalmente con los ojos abiertos, que no se puede ir nada, que el lugar tiene que ser adecuado, que las personas tienen que ser acogedoras, que tiene que estar el lugar en buenas condiciones, que la temperatura tiene que ser agradable, que el funcionario que te da la bienvenida te tiene que decir buenos días, ¿cómo está usted? Acá nosotros lo vamos a ayudar a resolver su conflicto. Entonces, en ambos ámbitos tenemos un paraguas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos que todo esto que está desperdigado en Latinoamérica tenga un hilo conector? Una articulación, eso. No sé si contesté, no sé, pero eso quería decir. Gracias, Soledad. Luis, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nuevamente, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este espacio tan valioso. Sin lugar a dudas, son estos momentos los que nos permiten precisamente conocer las buenas prácticas, las nuevas herramientas, las posibilidades que nos permiten llevar a un siguiente nivel los mecanismos. Sin lugar a dudas, gracias también al CEJA por organizar todo este espacio, a la Universidad Externado por darnos esta oportunidad también de estar acá presente. Doctora Gloria, doctora Estrella, doctora Lorena, nuevamente gracias por compartir esta oportunidad. Yo considero que lo que menciona la doctora Soledad es algo completamente fundamental. El tema de la calidad en la prestación de los servicios, en la forma en la cual se estructura. La misma filosofía que se tiene, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, con el compromiso de una absoluta calidad, competencia, conocimiento, especialidad de las personas que están administrando justicia y acompañando a la ciudadanía para que pueda resolver sus conflictos,
de manera adecuada, con prontitud, con una calidad excepcional, pues es algo que está marcado en nuestro ADN. Compartimos esa filosofía que traen ustedes desde Chile, porque pues sin lugar a dudas eso marca la diferencia. Nosotros tenemos un eslogan en el Centro de Arbitraje y Conciliación, y es que otra forma de justicia es posible. Una forma de justicia amable que atienda al ciudadano, que entienda las necesidades de los empresarios, que definitivamente le ayude al país a obtener algo que es fundamental para el día a día de los negocios, y es el tema de la seguridad y la confianza jurídica. Ningún inversionista es capaz de tomar una decisión importante de inversión si no tiene certeza de cómo le van a resolver sus diferencias. Porque además cualquier inversionista, cualquier comerciante, cualquier empresario sofisticado sabe perfectamente que las diferencias y los conflictos y las eventualidades son el día a día de los negocios. La gran mayoría de los contratos hoy en día se celebran también bajo la lógica de los tracto sucesivo, la ejecución en el tiempo, durante varias décadas, muchos años. Entonces estas relaciones se vuelven casi como matrimonios. Y pues nos damos cuenta que, como toda relación humana, tiene sus bemoles. Hay días que todo está perfecto, todos celebramos el contrato, lo negociamos, son momentos de felicidad, pero también las cosas pueden cambiar, las eventualidades pueden llegar, y en ese momento es cuando es fundamental y esencial que podamos tener unos mecanismos de resolución de conflictos efectivos, que respondan con prontitud, con calidad y con unos profesionales verdaderamente comprometidos con prestar pues, un servicio de justicia fenomenal. Yo creo que más, retomando un poco tus palabras, Lorena, en cuanto al tema de la relación entre lo público y lo privado, no se trata de una competencia, por el contrario, nos vemos es como un complemento, como una ayuda para nuestros sistemas de justicia a nivel Latinoamérica. Sabemos que la justicia, pues la rama judicial presta un servicio incalculable, que tiene un valor fenomenal. Son los defensores de la República, de la democracia, son los que permiten también que nuestros derechos fundamentales y todos nuestros derechos consagrados en las diferentes disposiciones, convenios, leyes, los mismos contratos, pues son ellos los que permiten también que toda la tinta en el papel no sea simplemente eso, sino que sean efectivamente derechos, que sean obligaciones, que sean deberes, que efectivamente se materialicen. Pero pues también entendemos que nuestros estados, y obviamente pues, conociendo las particularidades de nuestra república, tienen bastantes limitaciones presupuestales, hay muchas necesidades en muchas áreas, en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de seguridad, salud, bueno, en fin. Y dentro de eso pues también están las necesidades de justicia. Los recursos que se destinan a la justicia pues quisiéramos que fueran mucho más amplios, pero también es cierto que hay muchas limitantes en los temas presupuestarios. Por eso desde el Centro de Arbitraje estamos comprometidos en ser eso, unos aliados para la rama. No nos vemos nunca como unos competidores ni como la posibilidad de reemplazar estas instituciones, sino por el contrario ofrecer soluciones para que podamos resolver en unos tiempos con una calidad pues, razonable. Gracias, Luis. Gloria, y para ti, desde tu experiencia o desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal diferencia que tú ves de la aplicación de los MAS en el sector público y en el sector privado? Perdón. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la asistencia a las personas que se encuentran aquí en el panel y a las personas que se encuentran conectadas. Gracias Lorena, gracias Luis y gracias Soledad. La verdad para mí es un espacio muy importante y con gran aprecio recibí la invitación por parte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cuando me llamaron para hacer parte de este panel. Un privilegio, muchísimas gracias. Bueno, pues a tu pregunta, la principal diferencia que yo veo entre los centros de conciliación privados y públicos respecto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con todo respeto me voy a permitir hacer una acotación al concepto de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque desde hace algún tiempo en Colombia venimos trabajando mecanismos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque no se pueden ver como una alternativa. Tenemos que verlos como el principal paso para poder llegar a la justicia. Y ojalá en algún momento, pues como que lleguemos al mecanismo de resolución de conflictos y podamos resolverlo. Uno va a las escuelas, a los colegios, y uno le dice a los niños, es que ustedes no tienen que hablar, pedirse disculpas y no volverlo a hacer, ¿cierto? Cuando estamos hablando de mediación escolar. Y estamos instruyendo a los niños
con unas teorías, con unas información, donde les decimos que la resolución del conflicto es a través del diálogo. Pero muchas veces nosotros los adultos necesitamos un tercero, un juez, un fiscal, porque queremos que nos den la razón. Y aquí no se tratan los mecanismos de resolución de conflictos de tener o no tener la razón. Se trata de resolver un conflicto. Porque si bien es cierto, los conflictos no son malos, lo malo es cómo resolvemos estos conflictos. Entonces en Colombia sabemos, y ayer nos informaron, nos ratificaron la información por parte del Ministerio de Justicia, la viceministra nos dijo que tenemos 388 centros de conciliación de privados y públicos, ahí también están incluidos los centros de conciliación de las universidades. Y podríamos pensar que la principal diferencia que encontramos entre el uno y el otro podría ser los costos, ¿de acuerdo? Que en los centros de conciliación privados pues debemos de pagar unas cuotas que están tasadas por el Ministerio de Justicia, porque si bien es cierto, tenemos centros de conciliación privados, por muy empresa privada que sea, están reglados por el Ministerio de Justicia, para el caso colombiano. Es un híbrido, lo conversábamos ahora antes de iniciar el panel, y pues hace 2 años ya tenemos la ley 2220 del 2022, donde pues nos regula todo, desde cómo se hace un centro de conciliación, las medidas que debe tener esta sala de conciliación, de cómo debemos gestionar los presupuestos, cómo debemos atender a las personas, hasta cómo se entregan las estadísticas. Entonces podríamos pensar que son los costos, pero yo voy un poquito más allá, porque en realidad lo que uno busca en un centro de conciliación, sea público o privado, es resolver un conflicto. Ayer hablaban de delitos de bagatela, y la verdad, cuando yo hice mi consultorio jurídico, recuerdo un caso de un señor que llegó con un racimo de plátanos. A nosotros, y yo creo que a todos, no nos permiten recibir ningún pago ni dádiva en los centros de conciliación porque estamos en una actividad pedagógica, estamos en nuestra formación. Y él llegó con un racimo de plátanos porque hacía 15 días que habíamos hecho una tutela en donde a él se le había reconocido su derecho, algo que necesitaba con urgencia respecto a un derecho fundamental a la salud. Mire, mija, aquí le traje, no le puedo recibir. De pronto para uno son cosas mínimas, pero para las personas son cosas grandes. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos en el centro de conciliación, fritábamos algunos plátanos y compartimos con el Señor. Entonces, cuando vemos que realmente lo que buscan los centros de conciliación es resolver conflictos, ¿qué necesitamos? Profesionales capacitados y que mantengan en la capacitación. Cuando inicié el tema de la conciliación en derecho y me hice conciliadora, puedo decir nos hicimos, porque estaba embarazada cuando hice el diplomado y recibí el título de conciliadora con mi hijo en los brazos. Entonces, en este espacio de la conciliación, a medida que uno va profundizando en los estudios y va recapitulando, va viendo que hay cosas nuevas. Yo creo que lo principal que debe existir en los centros de conciliación es funcionarios, conciliadores, personas preparadas para atender cualquier tipo de caso. Así para uno puede ser insignificante o de bagatela, o casos de empresarios que tienen todo su recurso invertido en una empresa y que previo tuvo en cuenta cómo iba a resolver sus conflictos. Gracias. Gracias, Gloria. Quería plantearles otra pregunta que sus respuestas me hicieron recordar de una vez una crítica que leí y que escuché de un profesor que cuestionaba un poco los más en el sector privado. Y él planteaba esto y quisiera saber qué es lo que piensan ustedes. Lo recordé ahora que los escuchaba, no está en el libreto. Y decía, bueno, ¿qué pasa si es que empezamos a resolver conflictos en el sector privado? ¿Qué pasa con la predictibilidad del derecho, por decirlo así? La certeza jurídica, alguno de ustedes lo mencionó, porque yo tengo que hacer un disclosure, yo soy completamente a favor de los mecanismos de los MAS.
parecen que son totalmente apropiados y adecuados, pero la verdad es que me hacían recordar esa pregunta de dónde está el rol del Estado, de qué es decir qué es el derecho, qué es la justicia, y si es que los conflictos empiezan a resolverse, esto es lo que decía este profesor, los conflictos empiezan a resolverse, entre comillas, a puertas cerradas, cómo va evolucionando lo que es estos criterios de justicia. Me comentaba este profesor que bueno, que una de las gracias que tiene de que nosotros podamos conocer los criterios de jueces y juezas es que podemos, entonces llega una empresa o llega una persona y sabemos más o menos cuál es el criterio y sé más o menos cómo se va a resolver. Tiene eso también una suerte de incentivos y desincentivos, cómo sigo con el conflicto, voy, etcétera. Entonces, escuchándolos me recordé esa pregunta y quisiera saber, ustedes que están allá adentro, porque la verdad es que yo no tengo me parece un punto crucial y yo no tengo la verdad respuesta. Entonces quisiera saber ustedes que lo ven desde adentro, cómo abordarían, cómo responderían o qué les resuena esta crítica o esta observación, esta tensión, diría yo, porque al menos tensión debe ser. No sé si alguno quiere partir ya. Soledad. Yo creo que es súper interesante la inquietud, pero hay varios puntos que nos permitirían quizás responderla. ¿Ah? En general, la confidencialidad de los mecanismos colaborativos va a hacer que tú no sepas lo que está pasando en sala. De hecho, una de las problemáticas de ver la calidad del servicio de mediación, más allá de la satisfacción usuaria, porque nosotros sabemos que la gente cuando va a mediación se siente muy satisfecha desde el punto de vista usuario por la acogida, por el acompañamiento. Nosotros sabemos que eso pasa, y eso pasa acá y en Timbuktu, o sea, en todas partes del mundo pasa. Otra cosa es la calidad del procedimiento de conciliación y mediación, que esté bien hecho. Esa es otra medición que tendríamos que hacer. ¿Cuál es la problemática? Que como es en sala, es privado y es confidencial, no es tan fácil levantar esta información. Dicho esto, tú sacas un acuerdo, ese es un contrato de transacción entre las partes, que no necesariamente es privado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir, bueno, si yo quiero ver certeza jurídica, tendría que ver qué hay en estos acuerdos, ¿no es cierto? Ese es un punto. Sin embargo, en general los acuerdos que adoptan las partes tienen un elemento que es la jurisprudencia, o sea, un ejercicio que se hace, por lo menos en el ámbito de la mediación civil y comercial. En el ámbito de la mediación civil y comercial estoy hablando que está arriendo, promesa de compraventa, sociedades, sucesiones, herencia, o sea, en general, la gran mayoría de los actos que un ser humano puede realizar. En ese escenario, la jurisprudencia sí se considera para el momento de lograr un acuerdo. Es decir, generalmente los acuerdos de los mecanismos colaborativos en este área van a tener como cortapisa o como una limitante el de la jurisprudencia. Dicho esto, yo no voy a llegar a un acuerdo de algo que quizás en una sentencia lo puedo obtener rápidamente, a corto plazo, en fin. O sea, la jurisprudencia como criterio objetivo en el proceso de mediación es algo que se considera. Por lo tanto, ahí vamos introduciendo certeza jurídica. Segundo, en el ámbito civil y comercial, en algunos casos, los abogados van a participar. Y yo creo que nosotros en Latinoamérica estamos en un momento, sí, pero justo, crucial, porque en familia ya se decidió que el abogado queda fuera. Ya se decidió. En la gran mayoría, no en todos los casos, evidentemente, pero ya se decidió como política pública. En materia laboral, en la sede colaborativa, también. Ya se decidió dejarlo muchas veces afuera. No en todos los casos, pero podría ser. Bueno, en materia civil y comercial todavía estamos en un punto en donde el abogado sí podría estar, ¿ya? Evidentemente, cuando el abogado participa en un proceso civil y comercial, evidentemente sí le da certeza, porque ahí hay un análisis acerca de ciertos elementos del conflicto, ¿ya? Y además tú tienes el control ético de la labor del mediador. Es decir, el mediador, y me acuerdo de ayer el panel de tema medioambiental, que me habría gustado que se relevara más,
evidentemente el mediador tiene que hacer un trabajo en donde se cumple la legalidad y en donde se respetan los derechos humanos. O sea, evidentemente en todos los casos que están a mi cargo, si yo veo que se está vulnerando alguna norma, si yo veo que la parte no tiene información acerca de sus derechos, el mediador tiene que parar inmediatamente. Usted no puede seguir adelante. Yo necesito que usted entienda sus derechos. De nuevo ahí tienes un nuevo control. Por lo tanto, cuando hablamos de certeza jurídica, de pensando en voz alta, estamos hablando de controles finalmente. Existen en mediación. Existen en mediación. Ahora, si nosotros dijimos, no, la certeza jurídica es que hay un juez, sí, ya, pero en otro ámbito también existen controles, no sé eso. Ya. Gloria. Como para enlazar un poquito con lo que decía la Soledad, aquí en Colombia también, pues, cuando estamos en audiencias de conciliación, no es requisito tener un abogado en la audiencia de conciliación, las partes y el conciliador, pero por costumbre, cuando las partes llegan, una o las dos llegan con acompañamiento de abogado, les permitimos el ingreso a la audiencia de conciliación en el entendido que el abogado tiene presente que la audiencia de conciliación es entre partes y que si quiere hacerle alguna anotación o darle alguna asesoría a su cliente, pues puede pedir 5 minutos para asesorar a su prohijado. En el sentido de la pregunta que hacías, como yo la entendí, tu pregunta como la estabilidad jurídica, la estabilidad del derecho, la credibilidad de las personas frente a los procesos litigiosos y la conciliación, mecanismos de resolución de conflictos. Entendiendo los mecanismos de resolución de conflictos como esa principal fuente de acceso a la justicia. Entonces vemos que no es obligatorio ir a una conciliación, usted puede decidir no presentarse. Creo que ese es el principal elemento que te da la estabilidad y como es la seguridad jurídica, porque nadie te obliga a conciliar. Por otro lado, el hecho de que las partes se acerquen a una audiencia de conciliación, aunque no haya un acuerdo, ya también nos legitima los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque la población, las personas, están identificando los mecanismos como una vía para resolver sus conflictos. Entonces, en ese orden de ideas, creería que lo que nos garantiza esa estabilidad es la voluntad. El derecho es cambiante. Sabemos, por ejemplo, el Código Civil colombiano, pues, sabemos que anteriormente se regulaba que el caballo no se estacionaba en las esquinas, ¿cierto? Ahora lo que estamos regulando es no parquear en zonas prohibidas, zonas del centro. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, es dinámica. Y ante ese cambio, ante esa dinamización de la sociedad, asimismo debe ir cambiando el derecho. No nos podemos, con todo el respeto, acartonar en la decisión de un juez cuando el conflicto es tuyo y mío y lo podemos resolver de manera rápida, ágil y efectiva. Y puedo agregar algo muy cortito es que también cuando hablamos de certeza y todo lo jurisdiccional tiene un gran problema, es la duración. O sea, cuando tú me hablas de certeza y me exiges certeza, pero te estás demorando 10 años, como que la pregunta es decir, ¿Qué gracia o sea, tiene esa o sea, certeza? disculpa, a ver, ¿cuál es tu, o sea, desde dónde me lo dices tú esto? Entonces ahí también hay un problema que es importante, que de repente nosotros podemos, los mecanismos colaborativos con un tiempo acotado, de repente pueden dar más certeza, pueden dar más certeza. Sí. Es un tema también de cómo ponderamos los valores, ¿no? Sí. Como paradigma. Sí. Luis, no sé si quieres aportar algo. Completamente de acuerdo. Ese último elemento que rescata la doctora Soledad, pues va muy en línea también con la seguridad y la confianza que estamos hablando al comienzo. Si tenemos unas decisiones que tardan años, décadas, pues ya para qué justicia. Eso, la justicia demorada no es justicia. Necesitamos una justicia pronta que atienda de manera inmediata, como es uno de los principios consagrados en nuestros códigos, para que podamos resolver de manera eficiente y con prontitud y con la urgencia que se necesite. Entonces, ese es un elemento fundamental. Otro punto en cuanto al tema de seguridad jurídica, también depende mucho del mecanismo del que estemos hablando, porque pues estamos hablando de la mediación, de la conciliación, de la amigable composición, del arbitraje, pues los estándares son distintos, son lógicas muy diferentes. La mediación es un mecanismo que en su esencia lleva la flexibilidad, que en su esencia permite que las partes se sienten
tengan la oportunidad de negociar, que tengan la oportunidad de escucharse y básicamente pues que no se salgan obviamente de los parámetros consagrados en nuestra Constitución, en nuestros derechos fundamentales, en todo el bloque de constitucionalidad, pero obviamente le da muchísima flexibilidad a las partes para que puedan llegar a un acuerdo y resuelvan de fondo su diferencia en sus propios términos. Que ellos sean los que estructuren su acuerdo, que ellos sean los que finalmente pongan los términos y condiciones a los cuales quieren llegar. Cosas distintas, por ejemplo, que sucede con el arbitraje. Los árbitros ya fungen en su calidad de árbitros como jueces, pues están sometidos al imperio de la ley, a las constituciones. Entonces ahí tenemos que les aplica todo el sistema normativo y sus fallos, pues, si se establece que el arbitraje va a ser en derecho, pues debe atender toda la regulación, la jurisprudencia, las normas y demás disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Sumado a eso, pues desde el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá estamos comprometidos con una difusión de ese conocimiento tan valioso. Tenemos pues toda una biblioteca estructurada desde el área de gestión del conocimiento, diseñada precisamente para que el público conozca esas decisiones, para que se puedan estudiar cómo han sido las decisiones en los casos de arrendamiento, en los casos de compraventa, en los casos de suministro, cómo se ha venido resolviendo en diferentes situaciones, y eso permite pues también a las partes y a sus consejeros entender cuáles son las implicaciones de ciertas decisiones y cómo pues se ha venido resolviendo en situaciones precedentes. También, por supuesto, el tema de jurisprudencia se tiene que tener en cuenta en estas decisiones. Y pues algo, por ejemplo, que ha hecho bastante la academia, y en eso pues quiero destacar y resaltar el papel de la Universidad Externado, que ha hecho un compromiso muy fuerte con la difusión de precisamente estas decisiones y estos laudos. Varias publicaciones analizando pues muchos de estos laudos que en ocasiones son extensos, y pues se ha hecho un ejercicio académico muy interesante, muy bueno, excelso, en el sentido de reducir la información a lo verdaderamente sustancial para que podamos pues tener conocimiento de primera mano en cómo se está resolviendo. En el caso de la amigable composición, nuestro sistema pues generalmente termina en un contrato de transacción, entonces también va muy en línea con lo que estamos hablando, por ejemplo, con la mediación. Son las partes las que finalmente decantan sus obligaciones, sus alcances, sus términos en el contrato de transacción. Entonces, hay varias posibilidades para darle seguridad jurídica a las partes, pero sobre todo entendiendo que lo que se busca es llevar justicia, resolver los problemas, que las personas encuentren una solución a sus necesidades de justicia y que el conflicto pues no termine siendo un tema dramático que escale a situaciones pues de hecho. Gracias, Luis. Sí, tomo eso final de que el interés, yo diría que la pregunta también es por qué hemos estado tan acostumbrados a preguntarnos sobre la certeza, cuando, por ejemplo, yo diría, creo que podría resumir lo que ustedes están diciendo, en que el foco debiese estar en el interés, en satisfacer el interés de las partes, o sea, el foco más que en qué es el derecho y qué nos da certeza como desde el Estado, es, bueno, qué satisface a las partes, cómo resolvemos el conflicto, poner un poco el centro en otro punto, ¿no? Entrando ya a lo privado propiamente tal y ya dejando un poco de lado estos cuestionamientos preliminares de público y privado, quería preguntarles a cada uno desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿qué beneficios creen que aprecian las empresas al optar por más y no por ir a un juicio adversarial tradicional? Gloria, si quieres, partimos esta vez por ti. Vale, gracias. Pues principalmente creo que es la estabilidad de la misma empresa. Decía ahorita nuestro director de la Cámara de Comercio de Bogotá, ningún empresario va a poner en juego su capital sin antes no haber determinado cómo va a resolver sus conflictos. Toda empresa, sea pequeña o grande, siempre tiene previsto un rubro para cuestiones de emergencia, situaciones puntuales, procesantes, daño emergente. Por ejemplo, cuando el empresario tiene una cosecha adentro, ¿qué pasa si el medio ambiente no me colabora, el clima no está a favor de mi cosecha este año? Entonces siempre tienen cosas previstas y dentro de esas hay los posibles conflictos o situaciones jurídicas que se puedan presentar. Creo que un inversionista pues tiene todo esto en su mente porque en sus manos
no solamente está su economía, sino la economía de 50, 100, 200, 1000 familias, independientemente del número, así solamente sean 10, es importante tener claridad de cómo voy a resolver estos conflictos y buscar que la resolución del conflicto quede inmersa en los contratos por medio del arbitraje o por medio de la mediación o por medio de la conciliación, es una manera efectiva de salvaguardar estos capitales. Mira, yo la verdad creo que no es tan fácil esta pregunta, ¿ah? Yo creo que no es tan fácil esta pregunta. Primero, porque en general, por lo menos voy a hablar desde Chile, ¿ah? En Chile no hay una ley de mediación, nosotros no tenemos una conciliación prejudicial, tenemos una conciliación dentro del proceso judicial, como una etapa del proceso judicial, y la verdad es que en Chile se ha trabajado mucho la idea de un título de crédito que tenga mérito ejecutivo. Por lo tanto, lo civil y comercial, el cumplimiento de las obligaciones, ha radicado en un título que tiene fuerza ejecutiva. ¿Ah? Entonces nosotros decimos, bueno, si está en un título que tiene fuerza ejecutiva, yo ejecuto ese título de crédito y voy a cumplir o voy a hacer cumplir la obligación. ¿Ah? Entonces, ese es como el espacio en donde se cumplen los contratos y las figuras civiles y comerciales. El problema está que la gran mayoría de esos títulos ejecutivos no llega a buen puerto, no se tramita de buena manera, y por lo tanto los juicios en materia contractual son muy caros, solamente son el 5% de los ingresos a los tribunales. Por lo tanto, en la realidad, en materia civil y comercial, los conflictos civiles y comerciales en Chile no están en los tribunales de justicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica para el ámbito civil y comercial, en la práctica, no resolver los conflictos? Implica que cuando yo analizo la empresa, analizo el negocio, tengo que determinar que puedo tener una mala jugada y que voy a perder una suma de dinero porque hice un mal negocio, ¿ya? Dicho esto, cuando nosotros estamos tratando de decirle al empresario, incorpore usted la mediación, también le estamos diciendo al empresario, converse usted con sus stakeholders, porque lo que está pasando hoy en día es que el empresario no habla con su proveedor, porque simplemente yo le digo, disculpa, si tú no quieres cumplir lo que yo te estoy diciendo, tengo 10 más en la fila esperándome. Por lo tanto, tú decides, si tú no estás de acuerdo con lo que yo te digo, lo dejamos hasta acá, se acabó. Y ese pequeño pierde algo. Ese pequeño pierde la posibilidad de resolver el conflicto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a la empresa qué le sirve más? ¿Tener espacios de resolución de conflictos, como nosotros lo pensaríamos modernamente? ¿O simplemente tener un grupo de personas alrededor que no tengan cómo promover un conflicto? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Creo que sí. Esa segunda parte, si pudieses aclarar. Porque en el fondo a lo que me refiero es que hoy en día, por ejemplo, en Chile, los que están rodeando a la empresa en materia civil y comercial no pueden promover juicios ordinarios para tener un litigio con la empresa. O sea, hoy en día en Chile no hay acceso a la justicia civil y comercial respecto a la empresa. O sea, un proveedor que tiene, no sé, un contrato de $1000 no va a iniciar un juicio en contra de la empresa. Perdió simplemente. Ya no voy a litigar contra la empresa. Y la empresa tampoco se quiere sentar a conversar conmigo. Entonces, ¿qué le beneficia a la empresa? ¿Resolver los conflictos con los que lo rodean? ¿O simplemente no tener conflictos formalizados? Podría ser. No sé si me explico. Sí. Entonces, ahí hay un punto importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como Cámara de Comercio? Decirle a la empresa, es importante resolver los conflictos con todos los que lo rodean, e incluso sería interesante que las empresas tuvieran un indicador, así como tienen indicadores para todo, y huella carbono, que tengan un indicador de judicialización, de manera tal que cuando hablemos de sostenibilidad, por ejemplo, no solamente hablamos de medio ambiente y gobernanza, sino que también hablemos de lo social de la empresa, es decir, cómo la empresa se relaciona con todo lo que lo rodea, cómo se relaciona con la autoridad, cómo se relaciona con la comunidad, cómo se relaciona con trabajadores, cómo se relaciona con consumidores. Sería interesante el día de mañana que cuando yo vaya a comprar un producto, sepa, por ejemplo, cuántos juicios laborales tiene esa empresa.
Sería interesante, así como tengo que saber si el producto es sostenible, si está reciclado, si es verde, si implicó que no trabajaron niños en, no sé, en Asia. Yo también quizás podría saber el indicador de judicialización de la empresa. ¿Cómo esa empresa llega a ese producto? ¿Cómo se vincula con los que lo rodean? ¿Ah? Por lo tanto, el decir, claro, uno al empresario le trata de decir, no, a ti te conviene, te sirve, vas a ser más sostenible, pero en la lógica del negocio, el conflicto y resolver conflictos implica un costo. Y a veces es mucho más fácil no tener que resolver ningún conflicto porque nadie va a reclamar en tu contra, porque la simetría es tan grande que todos los que están alrededor tuyo lo van a reclamar. Yo diría, de hecho, que ese criterio de qué tan simétrico o asimétrico es la relación, la relación es algo que hay que poner sí o sí sobre la mesa. La pregunta creo que en abstracto no podría responderse si no tomamos en cuenta ese criterio. Para hacerlo más ejemplificativo, si no se entendió, por ejemplo, cuando la empresa pone en sus contratos arbitraje, para la empresa, el arbitraje es un costo que puede asumir. No lo quiero, no me interesa, yo no quiero gastar recursos en eso. Pero para la empresa, asumir un arbitraje no es un gran costo. El abogado está pero feliz. Pero el proveedor o la otra parte no quiere, no tiene ese costo. Entonces, por ejemplo, nosotros ofrecemos mediación y llega el proveedor, es chico, y me dice, yo no quiero ir a un arbitraje con la empresa porque yo quiero seguir trabajando con la empresa. Entonces yo llamo a la empresa grande, gigante, toda verde, sostenible, visión, hacen donaciones, personas, uy, la empresa, qué bonita la empresa, no contaminan nada, los trabajadores ni respiran, no hay huella de carbono, nada, concilian la vida laboral, son hermosos, todo. Digo, oye, mira, tu proveedor de ta, quiere conversar contigo porque tiene un problema con el contrato. No, Soledad, nosotros no conversamos, porque nosotros administramos súper bien los contratos. Ah, ya. No, dile que si quiere que vaya al arbitraje. Se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo les damos a las empresas precisamente para que puedan? Les voy a dar otro ejemplo. Ustedes no sé si conocen las B Corp, las empresas B Corp. Bueno, las empresas B Corp son las empresas B, que son amigables con el medio ambiente, amigables con la sociedad. Están certificadas, en Colombia hay empresas B Corp, en Chile, bueno. Una empresa maravillosa, que no contaminan, todo súper bien. La distancia entre el que gana menos y el que gana más es 10 veces. Por lo tanto, tengo un estándar de sueldos, tengo un estándar de muchas cosas. Cuando tú a las B Corp les preguntamos nosotros, ¿y cómo resuelven ustedes su conflicto? No sé, llamamos al abogado. Ya, pero ¿qué hace el abogado? Bueno, el abogado inicia juicio. Ya, pero ustedes que son tan amigables con el medio ambiente, que son tan amigables con sus socios, que quieren fidelizar, que quieren una cadena productiva en donde todos vayamos, ¿no les serviría el diálogo? No lo habíamos pensado. Jamás lo habíamos pensado. Interesante. ¿Se entiende? Entonces, Luis, tú, Claro. ¿qué complementarías? ¿Qué agregarías? Ese es un riesgo pues natural, sobre todo pues, cuando vemos esas desigualdades tan grandes que hay en nuestras sociedades, con empresas que en ocasiones, no todas, pero algunas tienen esas prácticas que podríamos considerar un poco de falta de ética. Pero yo creo que en general también los empresarios han venido dando cuenta que existe ahora un riesgo reputacional muy fuerte. Hay un riesgo jurídico, financiero, de diferentes instancias, pero también el riesgo frente al público, frente a sus consumidores, frente a sus stakeholders, en las diferentes instancias, pues cada día es más relevante. Y recurrir a mecanismos como precisamente la mediación, la conciliación, son herramientas pues, que les pueden abrir una puerta muy fuerte para atender ese tipo de situaciones. Sobre todo cuando volvemos a lo que mencionamos al comienzo de la conversación, cuando estamos hablando, por ejemplo, esos grandes proyectos de infraestructura, esos grandes proyectos de intervención en comunidades, de intervención en el medio ambiente, en temas relacionados con mineroenergéticos. Son temas pues, que sin lugar a dudas implican un relacionamiento constante del día a día, durante décadas, con las comunidades, con las diferentes personas que están en esos lugares, pues intentando interactuar y pues también de poner de presente sus necesidades. Muchos de estos proyectos también se ejecutan en poblaciones que tienen muchísimas limitaciones, desde todo punto de vista, en el tema de servicios públicos, en los temas de acceso a la salud, en los temas de acceso a las infraestructuras. Y cuando ven que están llegando pues estas posibilidades de inversión,
pues ven estas grandes inversiones, ven estos grandes proyectos y dicen, pero nosotros estamos acá abandonados, estamos completamente aislados. El Estado, que pues tiene ese compromiso fundamental y esencial dentro de sus deberes de atender a estas comunidades, nunca lo ha hecho, han pasado décadas en el olvido y llegan estos grandes proyectos, pues también recurren a otro tipo de estrategias, no necesariamente jurídicas, para poner de presente y de viva voz sus necesidades, muchas necesidades que muchas veces son legítimas. Entonces también las empresas se dan cuenta de esta situación y dicen, pues, ¿qué hacemos? Nos van a bloquear la vía del tren, nos van a bloquear los accesos a los trabajadores, nos van a impedir también que continúe la operación y quizás irnos ante un juez, irnos de pronto al arbitraje en esas situaciones no es lo más ideal, sino que lo ideal es sentarnos a dialogar, sentarnos con un mediador, con un conciliador, con una persona que tiene esa habilidad de negociar, de entender a las partes para que podamos llegar a un acuerdo. Y eso pues va en las diferentes etapas, desde el momento, obviamente, que conocemos todos de las consultas previas, todas las etapas iniciales para estudiar el proyecto, entender las necesidades, pero pues eso no se agota ahí. Los proyectos continúan, van surgiendo nuevas realidades, nuevos actores, nuevas necesidades que se van manifestando, y pues esos canales de diálogo deberían ser permanentes, deberían estructurarse canales que pues permitan efectivamente resolver esas necesidades. En Colombia nosotros tenemos pues un dicho que es mejor muchas veces un mal acuerdo que un buen pleito, porque pues muchas veces pues volvemos a lo mismo, tanto tiempo que uno puede demorarse, cuánto nos puede costar un pleito que tarda tantos años. Hay estudios incluso del Banco Mundial que han señalado que en ocasiones los costos asociados a un pleito pueden llegar a superar el 45% de las pretensiones. En nuestro caso, pues en nuestra jurisdicción, cuando se hizo ese estudio, se midieron 190 países en el tema de resolución de conflictos relacionados con contratos y desafortunadamente Colombia ocupó una posición de 177 entre 190, precisamente por el tema de la demora en los procesos, por los costos asociados a los mismos. Entonces también en ocasiones pues se llega, retomando ese dicho, en la Cámara también queremos incentivar no solamente cambiar ese eslogan por es posible, es preferible un buen acuerdo a un buen pleito. Olvidémonos porque también, ¿para qué vamos a volver al mal acuerdo cuando podemos ofrecer negociaciones de calidad, espacios adecuados, podemos tener a las personas más capacitadas con experiencia, con una formación actualizada y constante para que ofrezcan una solución a las empresas, que finalmente pues muchas de estas situaciones, a pesar de que son comunes, a pesar de que son reiteradas, a pesar de que sabemos que los conflictos y las diferencias son inevitables, de pronto lo ideal no es irse a un litigio que desgaste la relación, sino que por el contrario ver esta diferencia como una oportunidad para conocer a mi contraparte, para entender qué fue lo que pasó, por qué me incumplió, fue que tuvo un incidente, le cerraron su fábrica, alguna situación que se da en el día a día de los negocios, y de pronto el camino ideal no es simplemente ir a radicar una demanda ante la justicia de los tribunales, sino que de pronto entender esa nueva realidad y buscar consolidar algo que es fundamental, que es el tejido social y el tejido empresarial de nuestros actores fundamentales como empresarios, ciudadanos y comerciantes. Gracias, Luis. Bueno, claro, yo creo que tiene mucho que ver esto con incentivos y un tema, yo creo que es muy cultural también, ¿no? Y en este sentido quisiera preguntarles a cada uno, a cada una, ¿cómo creen que las diferencias culturales, quizás regionales, el capital cultural también quizá afectan o influyen no solo en la aceptación y en optar por ir a un MASC, y también en su efectividad? ¿Cómo ven que juega este factor? Luis. Gracias. Este es un tema fundamental y agradezco mucho esa pregunta porque pues, ahí sí volvemos a los múltiples pronunciamientos de nuestra Corte Constitucional diciendo que somos un país pluriétnico y multicultural. Hablamos muchas veces que Colombia es un país de regiones y pues yo creo que no solamente Colombia, sino en general Latinoamérica tiene sus regiones, sus divisiones, sus culturas, sus formas de ser. Una cosa es lo que sucede en Pasto, otra cosa es lo que sucede en Popayán, otra cosa es lo que sucede en La Guajira, en Bogotá.
Entonces, hay diferentes concepciones también de lo que se entiende por justicia en muchos pueblos y comunidades que hacen parte de esa noción y esa cosmovisión distinta a la que tenemos pues tradicionalmente entendida de lo que es Occidente. Entonces, pues podemos ver un claro ejemplo en la cultura guayú, la forma como ellos abordan sus diferencias, a través del palabrero, a través de esta figura que es un líder reconocido por su gestión social, un líder que ha sido pues reconocido también porque ha resuelto anteriormente muchas situaciones complejas dentro de su comunidad, y pues gracias a eso pues las partes que están involucradas en el conflicto entienden que él, por ese nivel, por ese respeto, por esa jerarquía, puede resolverles de fondo su diferencia. Una concepción pues bastante única y diferente si la comparamos con lo que entendemos nosotros tradicionalmente por la noción de justicia y sus alcances. Entonces también toda esa visión tiene que integrarse cada día más, sobre todo y conectando con lo que estábamos mencionando anteriormente, cuando queremos llegar con proyectos de gran envergadura a las regiones, cuando queremos llegar a identificar potencial para el desarrollo económico, pues también se tienen que entender esas visiones y la naturaleza de cada una de las comunidades. Y eso también lo que permite es que se desarrollen los proyectos con mayor seguridad y estabilidad, porque pues no va a ser lo mismo cuando se llega imponiendo directrices desde una oficina en Chapinero, en Bogotá, a cuando pues se logran entender las necesidades de cada una de las comunidades y se logra pues entender también cuál es su cosmovisión y cómo se puede abordar la diferencia que vaya surgiendo. Entonces, fundamental que cada día se le dé más valor y se reconozcan esas diferencias, esas particularidades que nos permiten también avanzar y construir ese tejido social tan valioso. Gracias, Luis. No, yo creo que precisamente para los mecanismos colaborativos, como uno de los elementos en la formación y en el despliegue de un mediador o conciliador es poder entender estas diferencias culturales. A mí me pasó, yo trabajé mucho tiempo en salud, y me tocaba ver temas obstétricos o temas como fallecimiento de niños, como temas bien fuertes para las partes. Entonces me acuerdo que me tocó ver una mediación que era un tema obstétrico, y la solicitante era de Haití, Entonces yo primero dije, bueno, voy a tener un tema con el idioma, porque yo creo que no hablo también, entonces estaba complicada con el idioma, Entonces me conseguí una persona, un intérprete para poder hablar Bueno, y hicimos la mediación. De partida no fue la mujer, fue solamente el padre del bebé que haya nacido. Yo eso ya me tenía también muy complicada, porque yo decía, pero ¿cómo un tema obstétrico no está la madre? Y entonces yo le decía a la persona, por favor, que vaya la madre. Y decía, no, yo, pues ya, no es una cosa cultural acá que yo tengo que entender. Bueno, en fin. Bueno, nos hicimos muy amigos, hablamos permanentemente, está la traductora, en fin. Me traducía todo, las comunicaciones, nos juntamos, el hospital, yo le dije, tienen que ponerse las pilas acá, informar, hagamos una reunión en el propio hospital, el director, ya en la mediación, participando, no, Soledad, lo recibimos acá, bueno. Y hicimos una sesión final de mediación en la dirección del hospital, con la jefatura de obstetricia, el director del hospital, estaban todos juntos. Estaba la traductora, estaba el solicitante, que era haitiano. Fue la mujer, yo ya decía, oye, aquí ya se pasó, fue la propia mujer, estábamos todos conversando y todo, y vemos el caso lo habíamos visto por acá, por allá, por todos lados. Había un doctor de la unidad de mediación donde yo trabajaba que había hecho un informe paralelo para restablecer la confianza, para que no fueran a decir cualquier cosa, o sea, estaba todo. Y va el director del hospital, empieza la explicación y me habla a mí, todo el rato, me habla a mí. Soledad, no, mire lo que pasa acá, que está, y me mira, y me habla, y me mira, y decía, pero mire al solicitante. Lo miraba un segundo y volvía a mirarme a mí. Ya, bla. Y yo decía, acá me está pasando, está mal, y yo sé que está mal. Entonces volví a decirle, pero no me dé la explicación a mí, doctor, désela a la persona. Lo miraba un segundo, volvía. A la señora, lo miraba un segundo y volvía a mí. Y así estuvimos una hora, se dio toda la explicación, realmente era contundente, el informe, etc. Salgo de la reunión, Elise se llama, digo, Elise, ¿qué te pareció la explicación que se dio? Y dice, a mí no me dieron ninguna explicación. Pero no, sí, mal, hubo un despliegue importante. No, es que no me miró. Y como no me miró,
A mí no se me dio ninguna explicación. Bueno, entonces, a lo que voy, que más allá del idioma, más allá de ese campo, lo cultural en la mediación tiene que ver con entender cómo las personas perciben, comprenden las formas de comunicación. Y si uno, mediador, no puede comprender eso y no se anticipa a ese intercambio, lo más probable es que sea una experiencia fallida. Lo más probable es que uno, en vez de intentar resolver el conflicto o ayudar a la resolución, lo que va a hacer es profundizarlo. Por lo tanto, esos detalles son fundamentales para el mediador. Pero es experiencia también, o sea, uno va aprendiendo. Gloria. Gracias. Sí, la verdad es que a veces agrandamos el problema. Cuando me escuché, bueno, pues en cuanto a lo que afecta respecto a las diferencias culturales y regionales, creo que la diferencia cultural y regional nos enriquece, más que afectarnos, cuando sabemos escuchar, observar y entender al otro. Creo que la afectación llega cuando desde este lado de acá no hay las herramientas necesarias para poder entender y saber dar manejo ante estas situaciones. Claro ejemplo que acaba de dar Soledad. La persona no se sintió atendida, sintió que estaban hablando era con Soledad, no con otro. Y casos así hay muchos. También entender que muchas veces hay personas que no están de acuerdo con encerrarse en una sala de conciliación y prefieren ir a conciliar debajo de un palo de mango o de aguacate, porque se sienten en un espacio libre, al lado de la naturaleza, y esa es su forma de resolver conflictos, y hay que respetarlo. Asimismo, como muchas veces hay personas, y ahora que pues está trabajando bastante el tema de la violencia de género, muchas veces hay funcionarios, conciliadores, personas que revictimizan a la víctima. Entonces, cuando llegan a un espacio buscando una ayuda, buscando una explicación de hacia dónde debo dirigirme, está aquella frasecita de, pero es que a usted le gusta. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cierto? Sí. De acuerdo. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones donde tenemos varias culturas y regiones, y máxime en un país como Colombia que es multicultural y plurétnico, pues tenemos que nosotros encargarnos de tener las herramientas para llegar a dirimir un conflicto de manera eficaz y efectiva. Gracias, Gloria. Me quedo contigo para hacerte la última pregunta antes de abrir el espacio para las preguntas del público. Gloria, para ti, desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué tendencias emergentes crees que están influyendo en la evolución o en la forma en que van cambiando los MASC en el sector privado? Vale, pues ahora se está implementando mucho las tecnologías de inteligencia artificial. Lo estoy viendo más como desde el punto de vista para organizar la información, para tener un acceso a la información más fácil, más rápido, oportuno, para las mediciones de la data y estadísticas. Como decíamos hace un momento, en Colombia los centros de conciliación, arbitraje, amigable y composición, dependiendo para lo que lo hayan solicitado, están vigilados, así sea público o privado, por el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia posee un programa, se llama el CICAD. Y el CICAD consolida toda la información del centro de conciliación. Las solicitudes, las citaciones, las audiencias, los acuerdos, los no acuerdos, las inasistencias. Entonces empezamos como a organizar toda esta data, de lo cual posteriormente, pues del análisis y el estudio de la información, pueden salir políticas públicas. Creo que de ahí es de donde se valida toda la información y todo el recorrido que llevamos al punto de ya tener una ley. Porque anteriormente para la conciliación teníamos la ley 640, pero había muchos vacíos. Ahora ya tenemos la 2220 del 2022 que nos permite tener como un camino trazado, sin ánimo de desestimar que cada caso es un caso diferente, cada caso es un mundo distinto, que no podemos cortar todo con la misma tijera, y entender que cada persona necesita ser entendida y atendida con empatía, con respeto, con solidaridad.
para sí mismo poder a través de estos mecanismos de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues apoyarnos en ella. Ayer decía una persona que en algún momento, posiblemente como vamos, una máquina va a resolver los conflictos mucho más rápido. Pero yo creo que no podemos perder esa parte humana del contacto. Durante la pandemia vivimos un momento donde cada uno estaba desde sus casas con un tapabocas y pues la verdad fue que no podíamos salir, la interacción, ese abrazo, faltaba. Y pues gracias a Dios pues ya pasamos ese episodio y pues empezamos como a valorar y a entender que el contacto humano se necesita, el tener la empatía con el otro y así pues poder llegar a resolver. ¿Qué pasa en Colombia? Pues queremos, ese es el ideal, pero en Colombia todavía hay caminos de herradura donde hay, porque hay otros lugares donde toca acceder a pie o no hay, por ejemplo, hay niños y niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación porque la escuela queda 3, 4 horas más abajo y pues la mula que nos lleva pues puede llevar a mi hermano y no a mí. Entonces son situaciones que todavía se viven, que uno diría que en un siglo XXI todavía estamos atravesando, pues, pero es así. Lo importante es poder llegar a entender que a través de la tecnología pues podemos abarcar muchos más espacios, podemos encontrar en la palabra a personas que están en otro país y entonces deciden en algún momento resolver un conflicto, una cuota de alimentos, la venta de la empresa, pero estoy en otro país y la tecnología me permite acercarme y a través de la palabra hacer esa cultura del diálogo. Gracias, Gloria. Soledad, ya que Gloria justamente toca el tema de la tecnología, y bueno, es un tema, digamos, que está completamente emergente en nuestras sociedades, ¿cómo ves tú el futuro de los MAS, o incluso de los mecanismos de resolución de conflictos en el sector privado en términos de integración de la tecnología y estos nuevos movimientos? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que la tecnología hoy en día es transversal al sector público y al sector privado, y es transversal a la judicialización y a los mecanismos colaborativos. O sea, en general los ODR, Online Dispute Resolution, son transversales a todos los mecanismos. Ahora, la pregunta está en cuánto determina el mecanismo. Así, por ejemplo, cuando en materia judicial, jurisdiccional, a uno le dicen, no, somos un juicio moderno. ¿Por qué? Porque hay una plataforma digital. Claro, sí, la plataforma digital hace que yo pueda acceder al juicio, pero el juicio sigue siendo exactamente el mismo mecanismo, ¿no? No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que en vez de ir a presentar el escrito al mesón, luego presenté el link, ¿no es cierto? Ya, ahí estamos en el juicio. Ahora, en los mecanismos colaborativos ha permeado mucho, porque hace hasta algunos años uno siempre decía, ¿qué es la mediación, por ejemplo? No, la mediación es una negociación asistida, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día la negociación asistida a través de las plataformas online es un mecanismo que tiene una fisonomía propia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han comprado en una plataforma y no les llegó algo, entonces ustedes van, apretan, no, quiero que me lo devuelvan y te lo devuelven? Todos estos mecanismos de resolución de consumo, por ejemplo, son negociaciones asistidas, de manera tal que, por ejemplo, si yo quería un refrigerador verde y me llega uno rojo, el sistema me dice ya, que le llegue el rojo, una gift card o le devuelvo su dinero, no sé. Yo aprieto y se hace el match. Ya, eso es negociación asistida, eso es un algoritmo, eso es inteligencia artificial, ¿cierto? Eso está permeando. Bueno, eso mismo podría utilizarse en muchos ámbitos infraccionales. Por ejemplo, no sé cómo le dirán acá, pero policía local, en todo lo que es multas de tránsito, en muchos ámbitos yo podría utilizar inteligencia artificial para poder generar espacios de negociación. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero el tema es en qué tipo de conflicto. ¿En qué tipo de conflicto? Porque en los conflictos en donde yo voy a tener distintas visiones, en los conflictos en donde hay sensaciones, sentimientos, es tan difícil que la plataforma te los recoja y diga, ya, molestia, perdón. Molestia, perdón, no lo imagino. Entonces, pero va a pasar, va a permear.
Gracias, Soledad. Voy con la última pregunta para que vayan ustedes preparando las preguntas si es que tienen. Luis, tengo entendido que desde el SAC de la CFP se ha venido fomentando un nuevo uso de la mediación en derechos humanos y empresas, ¿no? ¿Podríamos profundizar y nos podrías contar un poco más sobre este punto? Bueno, pues, antes de responder esta pregunta tan importante, yo quiero hacer una pregunta al público. ¿Cuántos de ustedes permitirían ser juzgados por un robot? Pueden levantar la mano los que dirían sí o ninguno. Y esa misma tendencia se ve a nivel global. Muy pocas personas están dispuestas a permitir que un robot juzgue su caso. Bueno, acá ya Si me permite, yo quería, buen día, mi nombre es Camilo Vargas, soy funcionario de la Procuraduría General de la Nación y conciliado también. Es que sobre ese tema yo estuve hace poco leyendo muchas narrativas sobre lo que implica el uso de la tecnología y las IAs en el tema del sector de justicia. El problema de las tecnologías es que le quitan ese componente humano a la administración de justicia, el componente filosófico también, y lo que como seres humanos nosotros siempre interpretamos en cuanto al valor de la justicia. Porque básicamente, ¿qué hacía una IA? Simplemente hacer lo que de pronto uno pensaría que hace un juez, que solo aplica la norma, pero sin desarrollar, ¿sí? Aunque pues claro, el juez está obligado también a hacer interpretaciones de la ley, entonces digamos que el operador es que es el que aplique y dosifica de acuerdo como está en la norma, porque muchas veces a veces se pierde ese ingrediente de la norma en función del público, en función del ser humano, y no simplemente con una letra ahí, con el garrote, y le va a dar el garrote a la persona y cumple y punto, ¿sí? Pero entonces el tema de las tecnologías pasa eso, se pierde mucho ese ingrediente de entender y comprender esa noción de lo que es el ser humano, porque nosotros somos un universo lleno de emociones y de muchas complejidades, y aparte de eso la IA no creo que logre interpretar temas como lo cultural, ¿sí? Por ejemplo, como usted bien lo dice, que eso ya igual es una narrativa que está también ampliando mucho el tema de cómo interpretan las comunidades étnicas el sinónimo de justicia. ¿Sí? Esa palabra justicia, porque nosotros como occidentales, cuanto que fueron los virreinatos, que vino el derecho colonial, que tenía muchas bondades que las repúblicas eliminaron y que 200 años después se han tratado otra vez como de revivir en cuanto al tema de algunos derechos que quedaron presentes para las comunidades étnicas. El tema es que tenemos la concepción del derecho de heredad de los romanos, ¿sí? Porque los romanos establecían unos parámetros para disminución de los derechos, las capítulos de minutos, que si era máxima la exclusión completa, hasta la esclavitud y demás, y era la dosificación de acuerdo a las circunstancias. Entonces, digamos que esa es la concepción que tenemos nosotros de justicia. Distinto a lo que en los pueblos étnicos, porque en muchos casos los pueblos étnicos no tenían escritura, no tenían un desarrollo jurídico por escrito, sino todo ese palabreo al habla, la tradición de transmitir a las generaciones a través del habla y demás, y son cosas que las tecnologías no podrían realmente interpretar, porque finalmente el algoritmo implicaría solamente establecer si la persona cometió la falta, lo que dice la norma y ya, pero sin exteriorizar de pronto circunstancias socioeconómicas, culturales y demás que pues muchas veces también se pierden de vista en la justicia actual, porque yo no le puedo pedir la misma escala de valores a una persona que está por allá en el Amazonas y hacerla ver como una persona como Bogotá, porque uno está aquí en Bogotá y pues tiene una condición completamente distinta de lo que es bien y lo que está mal. Para ellos lo que está mal, para mí puede estar bien, o para lo que está mal para mí, para ellos puede estar bien. ¿Sí? Y son cosas que la tecnología, con más guías, dudo mucho que en el futuro eso pueda realmente lograrse entender de esa manera, porque pues, finalmente una máquina es una máquina. No va a lograr de pronto entender o tener el espíritu para poder entender las circunstancias particulares de cada individuo. Sí, Luis, por favor. fenomenal esa aproximación. Yo creo que no podemos negarnos a la tecnología, pero también hay ciertos límites y su alcance pues también llega hasta cierto punto. Pero bueno, cierro el paréntesis para retomar la pregunta. Por supuesto, en los temas de mediación y derechos humanos tenemos un compromiso fundamental y es uno de nuestros pilares dentro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y es
¿Cómo llevamos esta figura para que atienda la problemática esencial que se da en los temas de derechos humanos? Y para eso tenemos ejemplos y tenemos programas muy decantados y estructurados. Un ejemplo pues fenomenal y del cual nos sentimos muy orgullosos. También pues quiero agradecerle a una de las personas que está acá presente, al doctor José Octavio Zuluaga, por acompañarnos en ese esfuerzo. Fue la delimitación del páramo de Santurbán. Tuvo un componente muy relacionado con la mediación para poder pues, resolver este tema tan complejo de delimitar un páramo con sus elementos técnicos, con sus elementos de biodiversidad, con el tema de comunidades y obviamente poner de acuerdo no a dos personas, sino a un grupo, a un colectivo de cientos y no miles de participantes en diferentes instancias, en diferentes momentos. La forma en la cual se involucran los mediadores con las comunidades para entender también sus lógicas culturales, sus necesidades, pues nos permite entender que la mediación no solamente tiene un componente jurídico, sino que va de la mano de muchas otras herramientas que son valiosas para poder llevar una solución al conflicto. Los temas de negociación, los temas económicos, los temas de manejo de audiencias, los temas de empatía, los temas también de redacción de documentos, porque pues se necesita que todo eso se consolide en obligaciones, ojalá claras, expresas y exigibles. Entonces la figura del mediador está integrada por muchos valores, por muchas capacidades, por mucho conocimiento, que le permite que su actividad también sea más efectiva y contundente en lo que está desarrollando. Ese fue un ejercicio muy valioso, del cual siempre nos sentimos muy orgullosos. Otro fue el de los polvoreros de Bogotá, una época en la cual Bogotá tenía pues, fábricas de pólvora y se distribuía ese producto, pero pues también por el cambio social se dio la necesidad de dejar a un lado toda esta lógica y ofrecer pues, nuevas posibilidades. Pero resulta que familias enteras vivían de esa industria. Resulta que niños, mujeres, industrias completas estaban relacionadas con este producto. Entonces, también cómo resolver esa necesidad. Pues a través de la mediación se logró entre la alcaldía y estos polvoreros ofrecer nuevas alternativas, nuevas posibilidades para que puedan migrar y tener una nueva opción de ingreso. Los programas sociales de los cuales nos sentimos tan orgullosos en la Cámara. El tema de mediación escolar, que pronto algunos de ustedes lo han escuchado, Hermes, un programa pues supremamente fenomenal en el cual lo que hacemos es a través de la mediación ofrecer soluciones a los conflictos de bullying, ciberbullying, todo este tipo de conflictividad tan tremenda que se da entre los adolescentes y los jóvenes y convencerlos de que la violencia, el uso de la fuerza nunca es la solución, sino que por el contrario podemos recurrir al diálogo, podemos utilizar la solución pacífica a las diferencias para evitar que esto escale y pues nos lleve a situaciones tan complejas. Yo venía escuchando hoy una emisora y un caso pues verdaderamente dramático. En un colegio, una niña de 14 años pues hirió gravemente a uno de sus compañeros y hoy pues está al borde de la muerte. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya desafortunadamente, imagínate, pues a ese nivel se llega con toda esta agresividad si no se encuentran los mecanismos para efectivamente desactivar esa bomba. Y luego vemos también en temas comunitarios, el programa de convivencia comunitaria, el programa de conciliación en equidad, un problema que podemos resolver en los temas de convivencia. ¿Cuántas veces no escuchamos también los dramas de un vecino que todo el tiempo pues con su música o con sus ruidos o sus fiestas y eventualmente el otro ya no se aguanta y eso termina en una tragedia? Entonces, escala a un nivel pues, de drama. Entonces, todos estos programas también nos permiten entender que no son un tema incidental o accesorio o alternativo, sino que efectivamente están respetando y atendiendo una problemática que puede desactivar y proteger además los valores más importantes para nuestra sociedad como la vida, la libertad, la propiedad. Entonces, son varios elementos de los cuales hemos utilizado. La mediación penal, que a pesar de que ya lleva tanto tiempo en nuestros códigos, más de 20 años, hasta ahora es que se está viendo la posibilidad de aterrizarla y ponerla en funcionamiento a través de las lógicas que nos vienen también acompañando la Fiscalía General de la Nación. Pero ahí hay un potencial enorme. Hoy pues la Fiscalía, hay fiscales que están manejando más de 2.000 procesos en sus despachos, jueces con más de 1.000 procesos. Entonces, poder llevar la solución de la mediación para atender la problemática, sobre todo en los temas
de los delitos patrimoniales de contenido económico en temas como estafa, hurtos, abusos de confianza, temas de marca, todo ese tipo de delitos pues también pueden ayudar y colaborar precisamente a la administración de justicia, a los fiscales, para que podamos pues tener una justicia más pronta, que los recursos del Estado también se destinen donde se necesitan con mayor urgencia, en las poblaciones que verdaderamente pues necesitan la intervención del Estado en sus diferentes ramas. Entonces es esa lógica que tenemos pues también de implementar la mediación donde podamos, donde veamos el potencial y donde logremos pues también un impacto social que nos ayude a construir el país. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Bueno, esto es lo que pasa en el sector privado. Ahora acá conversamos porque uno empieza con un área y los centros, cuando uno trabaja casos de mediación, uno se transforma en un observatorio de la realidad increíble. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo esta herramienta no la voy a poder llevar a otra área? Y empiezan los centros privados a decir, no, es que podríamos, derechos humanos y empresas, y vamos para acá. Es que los escolares también, bueno, entonces vamos para acá. Y eso empieza a pasar en el sector privado. Ahora cuando yo te escuchaba, decía, bueno, eso empieza a pasar, eso pasa. Ahora, el tema es que tiene que ser algo coherente con el sector público, porque uno es una asociación gremial, es una cámara de comercio, uno no es una entidad pública, es una asociación gremial. Y uno tiene que colaborar y tiene que haber un diálogo, una comunicación permanente. Pero pasa esto. Yo diría que ahí el gran desafío es articular. Sí, Vamos a conversar sobre eso más tarde. Ahora quisiera abrir el espacio, si es que alguno o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Les voy a pedir que levanten la mano y se presenten también para poder saber a quiénes estamos escuchando. Por favor. Gracias, mi nombre es César Augusto Solanilla, soy procurador judicial civil y aquí estamos en el grupo de la Procuraduría, donde tenemos especialmente para Lorena y la Soledad, explicar muy brevemente qué es. La Procuraduría aquí se ocupa de la defensa del patrimonio público, de los derechos humanos y también de la sanción disciplinaria de los funcionarios públicos. Tenemos 6 centros de conciliación civiles y comerciales, 6 ciudades. Pero como centro público, escuchándolo a ustedes, pues tenemos población. Desde aquí Colombia está estratificada en 6 estratos. El estrato 1 y 2, y también población vulnerable. Entonces, desde ese punto de vista, viene una pregunta pues, un poco jurídica también, pero que ustedes han venido explicando. Y viendo que también pues, la facultad dentro del Departamento Constitucional está aquí presente. Lo que hemos visto nosotros que atendemos ese tipo de conflictos, ustedes lo han mencionado, consumidor, atendemos conflictos de consumidor financiero, conflictos donde realmente hay un desequilibrio, usted lo ha mencionado, el tema de derechos humanos, ha mencionado el tema, digamos, de afectación de otros derechos. ¿Qué tanto en esas negociaciones de conciliación o de mediación, mecanismos colaborativos, ha habido el impacto de impregnarlo del derecho público? Tenemos derechos colectivos, tenemos el tema de, pues, precisamente el amparo a ese tipo de derechos. Y el desbalance. Nosotros tenemos, por ejemplo, audiencias de conciliación entre empresas de servicios públicos, donde llega el abogado, el director de la empresa, y el técnico de las tarifas, y aquí está el consumidor solo. Claro, buscamos que haya equilibrio y todo. O llegamos a la misma audiencia en la superintendencia financiera, y está el representante del banco, el abogado del banco, y está el titular de la tarjeta de crédito del consumo. Entonces, ¿cómo han visto esa? Porque es algo que ha sucedido mucho en Colombia y en Latinoamérica, la publicitación del derecho privado en los conflictos privados. Lo han mencionado mucho sobre seguridad jurídica y obviamente en el puro derecho privado, pero qué tanto lo ha impactado en el ejemplo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Chile, y también la experiencia en Agua Blanca. Agua Blanca es una ciudad dentro de la ciudad de Cali, con una cantidad de conflictos sociales donde hay una interacción muy grande entre la ciudadanía, la alcaldía y, por ejemplo, la Casa de Justicia. Muchas gracias. Vamos a partir por aquí, Luis, de usted. Gracias. Yo creo que el tema del derecho constitucional, pues cada día no solamente se involucra, sino que favorece más a las diferentes ramas. Nos damos cuenta del alcance de los derechos fundamentales, del alcance de las nociones constitucionales, contribuyen a tener una perspectiva también mucho más valiosa e integral para las diferentes ramas, en los temas laborales, en los temas de familia, claramente, en los temas comerciales también, pues hay un componente cada día más valioso. Y va muy en línea también con lo que mencionaba Soledad, que es la evolución de nuestras sociedades.
cómo nuestra sociedad pues tiene una concepción distinta, nuestro código pues que ya cumple varias décadas, siglos, versus lo que está sucediendo en el día a día. Cómo está evolucionando el tema, por ejemplo, medioambiental, el tema de los animales, que antes pues cómo se trataban a los animales, a las mascotas, pues hoy ya son parte de nuestra familia. Y todo eso pues también nos permite evolucionar y traer estas nociones cada día más adecuadas para estructurar la forma en la que nos relacionamos. El tema de los negocios, en ocasiones pues simplemente se tenía esa visión puramente patrimonial económica, pero ahora hay otras fuentes del derecho y de la misma sociedad que nos permiten estructurar unos negocios más estables, más seguros. Entonces también bajo esa lógica yo creo que nos podemos alimentar mucho de esas fuentes constitucionales, de esas fuentes del derecho público, para que el día a día de los negocios sea más estable, para que exista mayor seguridad jurídica, no solamente en la posibilidad, en los temas de compliance, en los temas de cumplimiento de los diferentes requisitos, sino también para que podamos tener una visión a largo plazo sostenible y sustentable de los negocios. Todas estas estructuras tienen una lógica que tienen un potencial social que le puede aportar muchísimo al giro ordinario de los negocios. Entonces, más que verlo como un reto, como una imposición, como algo que puede obstaculizar de alguna forma, yo creo que puede aportarle mucho más de lo que puede perjudicar, traer esas visiones constitucionales de derecho público para la forma en la cual se estructuran los negocios. Gracias, Luis. ¿Alguna de ustedes les pido breve para poder alcanzar una pregunta más? Súper breve. No, lo encuentro súper interesante. Lo que yo podría decir, porque no conozco exactamente los casos, sería muy interesante conocerlo, pero lo que yo sí creo que es importante es que, bueno, lo primero es que cuando hay entidades que generan espacios de diálogo con actores permanentemente, es importante entender que no podemos transformar el espacio de diálogo en un trámite, o sea, como un indicador, porque los mecanismos colaborativos siempre trabajan desde la lógica de la prevención, es decir, el mecanismo colaborativo no es un mecanismo que está diseñado para procesar un gran volumen de casos donde terminan todos igual, por ejemplo. Entonces, un indicador importante es que algo tiene que pasar con esas partes, es decir, que no puedo tener al señor Juan Pérez todos los días diciendo lo mismo, por decirlo de alguna manera. Usted viene al primer caso y, bueno, usted toma una medida para que esto no vuelva a pasar. Entonces, si viene el representante de una institución financiera y viene todos los días a decirme lo mismo, bueno, para eso no me necesitan a mí. O sea, ahí podríamos aplicar inteligencia artificial, por ejemplo. Cuando las partes dicen exactamente lo mismo, ¿para qué vamos a hacer los seres humanos? O sea, eso que habla la inteligencia artificial, ¿para qué yo voy a estar recibiendo todos los días una persona que me dice, no tengo nada que decir, no estoy de acuerdo, no se equivocó él, no es responsabilidad, él entregó su clave? Para eso no se necesitan seres humanos, encuentro yo, como cuando los jueces llegan las partes y los jueces dicen, ¿se pusieron de acuerdo? Entonces, ¿para qué voy a un juez? ¿No? O sea, eso también podría ser inteligencia artificial, pues son robots, incluso como si pero no sea más entretenido, pero te pusiste de acuerdo, no sé. Entonces, en casos cuando interviene una autoridad estatal que está viendo tipos de casos, tenemos ciertos derroteros, que tendríamos que trabajar para evitar de que una parte venga a decirme exactamente lo mismo. Es decir, de alguna manera ustedes son unos observadores privilegiados de ese tipo de conflicto que está ocurriendo. Y por lo tanto, algo tiene que pasar para que cambie la lógica de ese conflicto. Primera cosa. Y segunda cosa, que es importante quién viene o cuáles son los representantes, porque yo me quedé pensando en el tema de la empresa. En general, las empresas no tienen una política de resolución de conflictos tan establecida. Primera cosa. Segunda cosa, la empresa le estamos pidiendo que converse con las comunidades, cuando la empresa, y esto yo me hago cargo de lo que digo, le estamos pidiendo a la empresa que converse con las comunidades cuando la empresa ni siquiera conversa con sus socios, ni con sus proveedores, ni con sus contratistas. Entonces, dentro de la empresa hay un músculo que tiene que desarrollarse, y así como nosotros tratamos de que las personas naturales consideren el diálogo como una vía, imagínate una organización, porque ni siquiera estoy hablando de la empresa, estoy hablando de las organizaciones, o sea, las universidades, los organismos públicos. O sea, ¿cuántos organismos públicos uno trabaja donde nadie conversa con nadie? Donde hay una persona de arriba que mueve la hoja y todos vamos para allá, todos vamos para allá. Y el funcionario que le representa algo a alguien dice, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo? Esto no se hace, sí, queda mal, queda tachado. Entonces, ¿cómo? Pero si uno tiene la obligación de decirle a su jefe que esto está mal hecho. No, es que tú no puedes decirle.
Entonces, el que avanza es el que te dice, está todo bien, está todo bien. O sea, tenemos una lógica latina que va muy en contra de esto. Entonces, en las empresas no está tan claro. En Chile hay una mediación que es del contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos. Hasta el día de hoy, que está encargado de ejecutar esa mediación, imagínense, impuestos internos, el contribuyente. En materia de impuestos se producen muchos errores en la determinación de los impuestos, muchos errores. Bueno, ahí hay por inteligencia artificial, hay un sistema que te saca la cuenta y dice, usted debe esto. Se producen muchos errores. Aún el servicio que está encargado de eso, aún el servicio que está encargado de eso, primero, no ha entendido que para hacer esa mediación tiene que estar una persona capacitada en mediación, de partida. No me basta que se sepa las normas, no basta que hable de corrido, no, sino que tiene que entender la lógica del mecanismo colaborativo, entenderlo profundamente, primera cosa. De impuestos internos tiene que venir alguien que tome decisiones. Habitualmente, en mediaciones que se estandarizan, se manda a una persona que no resuelve nada. Entonces no puedo tomar decisiones, vengo representando bueno, entonces ¿para qué lo manda? No me haga perder el tiempo, mande a alguien que decida. O sea, esto lo podríamos hacer en una reunión, estamos haciendo en 5. Volvemos a la inteligencia artificial. Eso también podría ser inteligencia artificial, el que no resuelve nada. Eso. Sí. Entonces, Vamos, Gloria, no sé si quieres agregar algo o pasamos con la segunda pregunta, como tú prefieras. Pues como para contestar algo lo que Eso, decía el muy procurador, breve. muy breve, quería como hacer la salvedad que en las casas de justicia, en este caso Cali, cuenta con 3, Agua Blanca pues la segunda a nivel nacional, y pues tiene un gran número de atención dentro de la población, no solamente la visitan personas de Santiago de Cali, sino de todo el Valle del Cauca. Ahí se prestan servicios para dirimir conflictos de mediación de policía, para todos los casos de controversia de convivencia, que se presentan demasiados temas de ruidos, temas del perrito, que el dueño no sabe tener un perrito. Bueno, todas estas situaciones de convivencia que están en nuestra ley 1801. Asimismo, también se cuentan en estos espacios con la colaboración de las universidades, donde se llevan a cabo jornadas de conciliación masivas. Hay jornadas donde se atienden hasta 1000 personas. Es una casa de justicia que atiende la comunidad, que está de cara a la comunidad. También está la Casa de Justicia de Alfonso López y la Casa de Justicia de Siloé, con espacios donde realmente hay como una atención íntegra. Y luego más adelante, si tengo el espacio, les hablo sobre la integralidad que tiene. Estamos justo ya en el tiempo, así que vamos a ir con la última pregunta. Breve le pido la intervención y las respuestas también. Gracias. Sobre todo, bueno, me presento. Mi nombre es Milena López. Yo hice parte también junto con Octavio frente al tema desde el Ministerio de Ambiente, desde el lado de gobierno, frente al tema de la migración de la alimentación para Monsanto. Fue un ejercicio bastante poderoso que se logró y yo creo que fue génesis a nivel nacional. Exactamente. Por ahora voy a hacer como una observación. En este momento yo me encuentro vinculada a la empresa privada, una empresa extractivista de petróleos. Y realmente es impresionante para conocimiento de todos que las comunidades a nivel nacional están empoderadísimas frente al tema del diálogo social, tienen mucho poder en sus territorios. En la región de Magdalena Medio fue donde nació la industria petrolera colombiana. Y estas comunidades conocen todos los mecanismos, conocen la normatividad y regulan de una manera extraordinaria sus territorios. Entonces no puede entrar acá a la Procuraduría estar si la empresa no ha hablado con ellos. Absolutamente tienen un control de la gobernanza de sus territorios bastante importante. Es más, de hecho nosotros tenemos procesos de diálogo de manera permanente. ¿A qué le apostamos? Al preventivo. Entonces, abrimos los espacios, hay procesos de diálogo de manera permanente en mesas de trabajo, en mesas de participación comunitaria, en fortalecimiento de diálogo, en fin, son varias que todo es de manera concertada con ellos. Adicionalmente, si se generan algunos problemas o inconvenientes, se activan los mecanismos para poder dialogar con ellos. Nosotros tenemos todo esto absolutamente monitoreado y de las alertas y alarmas no llegamos a los hechos. Ya los hechos, básicamente, cuando hay un bloqueo es por unos intereses particulares monetarios, pero el resto lo monitoreamos de una manera con un fortalecimiento al interior de la compañía, que eso nos encargamos nosotros desde gestión social, que es enriquecedor el ejercicio de la participación
participación que se le da a los líderes y a las comunidades de los territorios. Adicional a esto, también manejamos con la institucionalidad el fortalecimiento institucional. Tenemos municipios muy pequeños que a veces las comunidades, y es para que lo conozcamos, nos bloquean una vía pública, tercero, segundo nivel la vía. Y le decimos al personero, a los alcaldes, por favor establezca un plan de mando unificado, porque necesitamos todos revisar cómo vamos a proceder porque está violentando los derechos de las comunidades. Y en confianza nos dicen los mismos alcaldes o secretarios de gobierno y hasta personeros que son abogados, en confianza nos dicen que no sabemos cómo establecer un plan de mando unificado. Entonces, esos son municipios pequeños. Entonces, ¿en qué nos hemos visto la tarea? En también fortalecerles y darles herramientas a ellos desde la reglamentación nacional para que puedan también cumplir con su rol, porque lamentablemente a veces llegan por plataforma política, pero desconocen el actual y el sentido para poder desarrollar. Entonces, esto es como a grandes rasgos el ejercicio profesional que dentro de la compañía también, yo soy trabajadora social, especialista en pedagogía en solución de conflictos, y pues estoy haciendo un máster universitario así hasta mi docente, en mediación y gestión de conflictos. Entonces, desde la industria, acá para terminar, Sí, le metemos la mediación desde lo preventivo, porque yo no puedo ser juez y parte, pero lo hacemos evitando los eventos de conflicto. Ya, tenemos 3 minutos, les pido que sus intervenciones, o 1 minuto y ya cerramos. 1 minuto lo voy a contar, ¿ya? Claudia. Bueno, pues como para concluir, primero que todo agradecerles el tiempo, la atención prestada. La verdad, cuando uno lo invitan a estos espacios, personalmente me siento a leer, a investigar. Leí un artículo, bueno, oí un artículo que escribieron de Soledad en el 2019, sacaron todo el tema de conciliación. Me pareció bastante interesante y uno empieza como a buscar en todo lado. Pero creo que finalmente lo que importa es como conclusión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Creo que es importantísimo continuar la línea de la prevención. En Colombia, a través del Ministerio de Justicia, cámaras de comercio, centros de conciliación privados, de las universidades y públicos, pues hemos como buscado empezar a hacer esa concientización en la comunidad, que a través del diálogo construimos el tejido social, a través del diálogo resolvemos los conflictos. Si no es posible directamente, pues ya toca a través de un tercero o a través de nuestra justicia ordinaria. Pero ante todo, buscar la forma de que estos mecanismos de solución de conflictos sean transversales a todas las disciplinas. Ayer había uno de los ponentes, uno de los panelistas decía que si a todos los procesos se le puede aplicar conciliación, pues yo atrevidamente diría que sí. Yo creería, es más, que todas las personas deberían tener dentro de sus estudios una materia, una parte de conciliación, de mediación. Los trabajadores sociales, todos deberían ser conciliadores. Los psicólogos, todos deberían ser conciliadores. ¿Por qué? Porque no siempre necesitamos un abogado para conciliar. A veces son otras materias. Nuestra salud mental está bastante determinada en este momento. Y voy cortando. La moderadora un poquito exigente. No, a mí me encanta este fanatismo, los mecanismos colaborativos, porque cuando uno lo ve todo negro, viene a una actividad como esta y vuelve a estar animado y a decir, no, yo lo único que quiero decir es que tenemos un tremendo deber de implementar bien el mecanismo colaborativo, porque cuando uno va a una instancia de mecanismo colaborativo y el diálogo es malo, es pobre, ya no hay nada más que creer. ¿Ah? O sea, cuando uno va a un médico y el médico no es bueno, uno dice, voy a seguir yendo al médico, uno deja de seguir al médico, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo una mala experiencia de diálogo, reafirmo mi paradigma originario, que es las cosas no se resuelven con eso. ¿Ah? Por lo tanto, cada experiencia mala que nosotros promovemos de diálogo puede determinar la forma en que una persona resuelve sus conflictos de aquí para adelante en su vida, y cómo le enseña a su hijo, y cómo se relaciona con sus vecinos, y cómo se relaciona con sus co-contratantes. Esa es una cosa. Y segunda cosa, yo creo que en la empresa, y quiero invitarlos en Chile, el 10 y 11 de octubre vamos a hacer la segunda cumbre de mediación empresarial. Creo que la empresa hay mucho alrededor de la empresa, pero como organización genera muchas cosas alrededor de muchos ámbitos. Por eso ustedes hablan de la socioambiental,
por eso yo hablo, por ejemplo, de lo contractual, por eso ustedes hablan, las empresas quieren resolver los conflictos, tenemos el ámbito laboral, tenemos el ámbito consumo, la empresa es un ente de conflicto que requiere diálogo para nuestros países, precisamente porque aparte carga el prejuicio de ser empresa en Latinoamérica, donde necesitamos trabajo y donde tiene un gran prejuicio. Entonces, ahí hay un ejercicio que podemos cambiar. Muchas gracias. Luis, y vamos cerrando. Bueno, no, de verdad, nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos, por la invitación. Y por supuesto, me alegra mucho que tengamos unas intervenciones tan fundadas, tan estructuradas, y que nos sigamos enamorando de estos mecanismos. Todos sabemos y conocemos la historia de nuestro país, tanto conflicto, tanta violencia, tanto uso de la fuerza, absolutamente innecesario, tanto sufrimiento, y acá tenemos una respuesta. Acá tenemos unas herramientas muy valiosas para cambiar toda esa lógica destructiva que nos ha generado tanto daño. Tenemos los mecanismos, tenemos la mediación, la conciliación, el arbitraje, bueno, una infinidad de posibilidades para que podamos sentarnos, hablar, escucharnos y encontrar un terreno común. Y que todos nosotros seamos voceros y patrocinadores de estas herramientas, que nos terminemos de enamorar de estas figuras tan espectaculares y con un potencial para construir nuestras naciones. Entonces esa es la invitación finalmente, que podamos trabajar en conjunto y llegar más lejos. Muchas gracias, y yo cerraría también diciendo que el desafío es enamorar al resto, ¿no? Sí. Así que quisiera agradecer a Gloria, Soledad, Luis, a todos y todas quienes nos acompañaron presencialmente, virtualmente también, y dejarlos invitados al cierre. Tenemos 2 paneles más que van a estar muy interesantes, y vamos a cerrar desde CEJA con una propuesta de política pública que espero que todos y todas puedan escuchar, así que le doy la palabra a Gabriel. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todas y todas, también a nuestros y nuestras panelistas y moderadora. Entraremos en un receso de media hora. En la agenda aparece 10:30, sin embargo, iniciaremos más o menos 10:45, pues ya que finalizamos un poco más tarde, y los invitamos a dirigirse a la entrada del Teatro A, donde también hay pues café y galletas para que puedan disfrutar. Ya volvemos. Gracias.